BD Guidance es una empresa de desarrollo de negocio. Cubre las actividades de educación principalmente hacia la ejecución. Es enseñarle a la gente sobre algo que pueda desarrollar en un negocio y que impacte a la comunidad. Technology is the fastest growing economic sector. Empezamos a trabajar los temas de Big Data, de Cloud Computing, de arquitectura de software, testing e involucramos también el tema de la negociación para la industria del TI como una parte muy importante en el desarrollo del ecosistema. Nosotros vemos cómo a través de la tecnología las comunidades crecen, no importando qué. Esa es realmente la apuesta nuestra. Es una columna vertebral que hemos considerado imprescindible, el tema de comunidad. Nosotros estamos en el desarrollo y en la puesta en marcha de una comunidad en ese sentido, a través de la cual empresas, personas, profesionales, cualquiera que integre la comunidad TI puedan tener un punto de acceso, bien sea para temas de formación, para temas de empleo, para temas de colaboración, en la que estamos desarrollando este tipo de temáticas. Y es plataformas o espacios como este en el que nosotros podemos darnos un poquito cuenta de eso, qué es lo que está teniendo demanda tanto de las empresas como de conocimiento por parte ya de los profesionales. La oportunidad que tuvimos de establecernos en el Silicon Valley nos permitió hacer suficientes partners para que los frutos que estamos cosechando aquí tengan unos mercados realmente internacionales. Lo más importante es poder llegar con estas estrategias de difusión a cada rincón de los municipios donde estamos haciendo estos procesos de difusión, contando para que cada uno de estos jóvenes se enteren de que hay una gran oportunidad de volverse profesional. Y lo que viene con relación a lo del posconflicto es encontrar nosotros actividades que en una forma rápida la gente pueda aprender y pueda practicar y pueda empezar a trabajar. El Mintic ha sido realmente una sombrilla para nosotros, donde encontramos de que la gente con ese deseo de surgir está encontrando los caminos para poder llegar hacia una empleabilidad, pero más que eso, hacia el desarrollo de nuevas empresas y hacer real lo que muchos de las personas aquí en Colombia quieren, y es hacer de que Colombia sea el hub latinoamericano de la tecnología. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro nuevo webinar. Estamos con Elías de la Rosa y con Sonia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola. El día de hoy vamos a tener un webinar llamado Los datos cuentan su historia, con R mayúscula. Quizás nos puedes dar un poco de introducción sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, Sonia. Sí, hoy vamos a hacer que los datos hablen, no solamente con gráficas y cruces de variables, sino que vamos a hacer data storytelling. Vamos a responder unas preguntas sobre un caso real para que los datos terminen contándonos una historia. Y no solo eso, sino que vamos a ver las minucias técnicas que hay detrás de esa contada de historias. Excelente, bueno, no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, ahí las van a poder encontrar. Si tienen dudas o inquietudes, también tenemos el chat en nuestra sesión en vivo en YouTube para que nos hagan cualquier pregunta o inquietud. El heredero va a estar respondiendo absolutamente todas sus inquietudes en tiempo real. No olviden también contarnos de qué partes de Colombia o del mundo nos están viendo. Y bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Gracias. Vale, Bueno, listo. Bueno, entonces acá estamos de Dataligence. Yo hago análisis de datos. Elías es Data Scientist en Dataligence y es instructor de Big Data en BD Guidance, y entonces hoy vamos a ver cómo los datos nos cuentan su historia. Para eso les contamos que en Dataligence nosotros ayudamos a nuestros clientes a que tomen decisiones con datos, les facilitamos su proceso de toma de decisión, y para eso entonces hacemos Data Science y Data Viz. Entonces de esta forma
los clientes están conectados con sus datos en tiempo real a través de dashboards como el que están viendo. Ellos están viendo la información en tiempo real de lo que está pasando en temas como mercadeo, en temas como tráfico hacia sus puntos de venta, y están conectados todo el tiempo viendo cómo se está moviendo ese tipo de información. Es bien importante para ellos ver esa información en tiempo real, pero además es también importante exprimir un poco más los datos, ponerlos a hablar más, y para eso es lo que vamos a hacer hoy, a exprimirlos. Es una herramienta bien interesante, es R, con eso vamos a hacer que los datos nos hablen, pero no nos vamos a dedicar a hacer gráficas por hacerlas, a ver a quién nos sale la gráfica más difícil, más compleja, sino que vamos a contar una historia. Entonces primero nos vamos a hacer la pregunta para llegar con un código a una respuesta y poder ir armando una historia. Entonces, como les decíamos al comienzo, vamos a hacer data storytelling o a contar esta historia con R. Entonces para eso primero tenemos que ponernos en contexto. Entonces les contamos que uno de los clientes de Datelligence es una empresa que pertenece al sector automotriz, vende sus productos en todo el país, pero por confidencialidad pues nos vamos a mover un poquito en el tiempo, nos vamos a ir hacia el futuro y vamos a está en la industria automotriz. Vamos a decirles entonces por confidencialidad que su producto son naves espaciales, que las venden todo el sistema solar, en cada planeta tiene un punto de venta, y para vender esas naves espaciales pues hace unas inversiones para que los clientes se muevan, o sea, para generar tráfico hacia los concesionarios, en este caso Molecular Motors en todo el sistema solar. Para hacer que la gente se mueva hasta allá a comprar estos productos, pues hay unas inversiones fuertes en medios, prensa, radio, televisión, medios digitales, redes sociales, y todo eso es una inversión fuerte. Entonces es muy importante saber para el cliente cuál de esas inversiones sí lleva gente a los puntos de venta y cuáles no, en dónde se está perdiendo plata, y pues no repetir ese error. Entonces para eso se necesita una información. ¿Y cómo se recoge la información? La información la captura el asesor que atiende al cliente cuando llega al punto de venta, y mientras le muestra el producto, o sea la nave espacial, va obteniendo cierta información como la siguiente: qué nave busca o qué producto busca, y va marcando qué producto es, si es Icarus, Serenity, Orbit Jet, cualquiera de los productos del portafolio de la compañía, de la marca. También ingresa la información sobre si en los últimos días el cliente vio o recibió alguna información sobre ese concesionario espacial, sobre el punto de venta, y en qué medio, ¿no? Si fue prensa, televisión, si fue redes sociales. Es súper importante saber qué hizo que el cliente fuera al punto de venta, y registra quién está visitando el punto, si es una familia, si es una pareja, un hombre solo, una mujer sola, y los rangos de edad. Entonces, para esto, todo esto se registra en un punto de venta en el que vamos a contar nuestra historia, que es Saturno. Entonces vamos a contar la historia sobre este punto, y esa información, ese dataset, se encuentra en GitHub. Pueden descargar esa información, el archivo, el dataset, en el link que aparece en este momento en pantalla. Ahí se encuentra todo el dataset, lo descargan, abren R y abren RStudio, le dan importar al archivo. Una vez ya descomprimieron su carpeta, tienen el archivo en su escritorio, le dan importar ese dataset desde el escritorio, le dicen que sí al encabezado, lo importan y nos aparece ya cargado un archivo con 1419 observaciones que corresponden a los clientes que han visitado este punto de venta Saturno en los últimos 8 meses, o en 8 meses, desde finales de diciembre a finales de agosto. Estos 1419 observaciones tienen aquí unas variables que son ID, las pueden ver ahí, que es el código de cada uno de los registros. Cada fila que ustedes ven ahí es la información de uno de los clientes, de cada cliente que ha ingresado. Está la fecha en que ingresó, el mes, el día de la semana, el día, la hora, la sala, el vendedor que lo atendió, el ítem o el producto de interés para el cliente, el motivo que hizo que el cliente fuera a preguntar por el producto de ese punto de venta. La variable demográfica es quién fue, el rango de edad
Y hay una última variable que se llama probabilidad de negocio, que ustedes ven que aparece ahí en NA porque en los primeros meses no se tuvieron en cuenta, entonces nos aparece como que no aplica. Entonces, vamos a abrir unos paquetes para procesar nuestro dataset, que son Deplir, ggplot2 y Scales. Esos son los tres paquetes que necesitamos para contar la historia que vamos a contar acá, para responder las preguntas que tenemos. Entonces, Deplir, ggplot2 y Scales. Luego vamos a File o Archivo, le damos a Abrir nuevo archivo o New File y vamos a RScript, y ahí ya nos queda nuestra pantalla lista en RStudio y estamos listos para empezar a responder preguntas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente: ¿qué productos llevan a los clientes al punto de venta? Entonces, ojo, porque esta pregunta parece que pudiera tener una respuesta muy obvia, porque uno pensaría que los productos que más buscan los clientes en el punto de venta son los productos que más se venden, y para eso pues el cliente cogería las facturas de las naves espaciales que más venden. Pero puede no coincidir, puede ser que los productos que más busquen los clientes no necesariamente sea el producto que más se vende. Entonces vamos a ver qué nos dicen los datos. Entonces, para responder a esa pregunta nos sirve una gráfica como la que estamos viendo. Es una gráfica muy sencilla de barras que podemos llamar productos que generan tráfico. Vemos en el eje X los productos, y en el eje Y vemos en porcentaje. Lo vamos a manejar no en conteo sino en porcentaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa gráfica? Acá está nuestro código para la pregunta 1. Entonces escribimos ggplot de quién, abrimos paréntesis, de nuestro dataset que se llama Saturno. En la parte estética de la gráfica decimos que en el eje X va a ir el ítem, o sea, las naves espaciales, y además la gráfica que vamos a usar es de barras, por eso dice g1bar, y luego en esa parte estética, como no vamos a manejar conteo sino porcentaje, por eso dice ahí y igual a, y la instrucción que ustedes ven ahí corresponde a una frecuencia relativa. Dice un conteo de cada una de las naves sobre, o sea, está el slash, sobre la suma de todos los productos, o sea, de todas las naves espaciales, y con esa instrucción en nuestro eje en Y terminaría en 1, diría 0, 0.25, 0.50, 0.75 y 1. Pero no vamos a manejar frecuencia relativa porque es más claro verlo en porcentaje. Entonces, luego lo rellenamos de un color, por eso está el fill red, se le pueden poner yellow, blue, el color que quieran, y luego la siguiente instrucción es para que nos aparezca el porcentaje, para que nos cambie la frecuencia relativa a porcentaje, por eso dice escala Y continua, labels igual percent. Y finalmente le ponemos las etiquetas, los labels, dice labs, Y igual, queremos que diga porcentaje, y el título, title, que será productos que generan tráfico. Con esta instrucción, entonces, lo señalamos, le damos control enter a la instrucción, al código, y RStudio nos deja ver esta gráfica. Y esta gráfica nos muestra, si la hacemos zoom, la podemos ver ahí mucho más grande, la vemos así, y esta gráfica nos lleva a una respuesta que vamos a grabar la imagen en el escritorio para ir coleccionando todas las gráficas de esta historia, y nos lleva a una respuesta que resultó ser una sorpresa. Resulta que el producto más buscado en este punto de venta, o sea, el número 1 en tráfico, es la nave Atlantis, la que ven ahí, pero no es el producto más vendido, es el producto número 3 en ventas. El producto más vendido es Icarus, que es el segundo producto más buscado, el que genera tráfico en segundo lugar. Entonces uno podría pensar que de pronto el producto que más buscan no es el que más venden, porque de pronto esa nave, ese producto sea muy caro, pero cuando uno revisa el precio y ve que la diferencia es mínima en precio, que los precios son muy parecidos, entonces los datos nos hacen llegar a una decisión. La decisión es esta: que se debe fortalecer la capacitación a los vendedores en el producto Atlantis, porque el producto Atlantis es el que más está buscando la gente, pero no es el que más está vendiendo. Entonces hay algo ahí en los vendedores que hace que no lo puedan, no sepan cómo venderlo. Entonces hay que reforzar el tema de capacitación. Bueno, ahora ya sabemos que Atlantis es el producto que más se busca generar en los 8 meses,
pero ¿será que Atlantis es la nave que se busca siempre, todos los días? Esto nos lleva a la pregunta 2, saber si hay diferencias en los productos buscados por tipo día, o sea, para el lunes, para el martes, para el miércoles. Entonces, para eso nos sirve, para responder esa pregunta nos sirve una gráfica como la que vemos, es una gráfica de barras pero distinta a la anterior, son barras apiladas. Ahí tenemos en el eje X los días y las barras se rellenan con los productos, con el ítem. También la vamos a manejar en porcentaje, vemos en el lado izquierdo, en el eje Y, el porcentaje. ¿Cuál es el código para llegar a esta gráfica? El código es el siguiente, ggplot, que es lo que estamos usando. ¿De qué? ¿Cómo se llama nuestro dataset? Se llama Saturno. En la parte estética, en el X que va, el día de la semana, pero lo vamos a rellenar fill con el ítem. Esos días, esas barritas sobre los días se van a rellenar con el ítem. Luego le decimos que la gráfica es g1bar y le vamos a dar eso que ustedes ven entre paréntesis, position fill, es la instrucción para que la gráfica de barras sea barras apiladas. Luego en los labels le ponemos otra vez que Y es porcentaje, el título, productos buscados por tipo día, y la escala continua en Y, en donde le estamos diciendo que nos dé porcentaje, que no nos vaya a dar unos números de frecuencia relativa, sino que termine en 100%. Entonces con este código, si lo ejecutamos, nos da la respuesta que estamos buscando. Acá vemos productos buscados por tipo día, y ¿qué descubrimos? Que Atlantis, que es la nave o el producto más buscado en general los 8 meses, resulta que es el producto más buscado, pero en 4 días de los 7 días de la semana, viernes, sábado, domingo y lunes, pero hay otros 3 días en donde se buscan diferentes productos, ahí lo vemos, en martes, miércoles y jueves se busca otro tipo de producto. Esto llevó a una decisión, que fue cambiar la exhibición de este punto de venta. Entonces los lunes se va a exhibir más, o se está exhibiendo ya más Atlantis, los martes Icarus, los miércoles y jueves Destiny, los viernes Atlantis, y los fines de semana, sábados y domingos, se exhibe más Atlantis porque es lo que la gente busca. Entonces vemos acá como los datos empiezan a generar cambios en este punto de venta, y el punto de venta se empieza a mover al ritmo del cliente. Y hablando del cliente, pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es ¿quién es el cliente? ¿Quiénes son los que visitan el punto de venta? Para eso nos sirve una gráfica muy sencilla de barras, como la que usamos en la pregunta 1, que se llamará ¿quiénes nos visitan?, en donde tendremos en el eje X el demográfico, o sea, el grupo, si son familias, hombres solos, mujeres solas o parejas, y en el eje Y tenemos un porcentaje. Podemos usar exactamente el mismo código de la pregunta 1. Este es el código, solamente que en el eje X pues ya no van a ir los ítems, los productos, sino que va a ir demográfico, o sea, quién es el cliente. La instrucción entonces, como ven ahí, es ggplot de quién, de nuestro dataset que se llama Saturno, en donde en el X va el demográfico, la gráfica es una barra, por eso dice g1bar, en donde entonces va la instrucción para la frecuencia relativa, que A es Y, el conteo sobre la suma de todos esos conteos, se rellena de, en este caso está yellow, pueden poner el color que quieran, la escala es continua en Y, le decimos esa instrucción que dice labels igual %, es para que nos aparezca el porcentaje, y vamos a hacer algo adicional que no hicimos en la pregunta 1, vamos a quitar ese fondo gris que nos generan las gráficas en R, y lo vamos a quitar con esas 2 líneas de código que son tem, y donde dice panel, background, element blank. Entonces hay unas grillas en las gráficas de R que siempre salen grises, a menos que le digamos, le demos esa instrucción, panel background, o sea que en el background, por favor, element blank, déjenlo blanco, y en las siguientes grillas, la mayor, grid mayor o grid minor, la menor, por favor también le decimos a R que nos las ponga en blanco. Y finalmente los labels, decimos que en el Y diga porcentaje y que el title diga quiénes nos visitan. Como esto es un lenguaje de programación, igual se puede decir esto mismo que está acá, podríamos poner los labels en la segunda línea y no dejarla al final, y el resultado es exactamente el mismo. Con este código, acá vemos que mientras escribimos el código, R nos autocompleta, nos ayuda a buscar cuál es
el tipo de código que buscamos, en este caso la escala Y continua, la vemos ahí. Y cuando corremos este código, nos genera la gráfica que estábamos buscando, que es esta. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿quiénes visitan más este punto de venta Saturno? Los hombres solos son los que están visitando, los visitantes más importantes, y en segundo lugar las parejas. Entonces ahí vemos la información. Pero ¿será que ocurre lo mismo en todos los días de la semana? O sea, es lo mismo, los hombres son los que más van, tanto lunes como martes como miércoles hasta el domingo. Esa es una pregunta interesante, y para eso usamos el mismo código que ya habíamos visto en la pregunta 2, en donde tenemos en el eje X los días de la semana, y vamos a rellenar esas barras apiladas pero con demográfico, o sea, que nos diga la gráfica en cada día cuál es el componente de los visitantes, y también en el eje Y vamos a verlo con porcentaje. Para hacer esa gráfica, entonces ahí podemos ver en la pantalla, y ustedes pueden usar el mismo código que tenemos en la pregunta 2, lo pasan a esta pregunta que es como la 3.2, en donde en el eje X tenemos días también, pero esos días ya no se van a rellenar con el ítem, sino que se van a rellenar con el demográfico. La instrucción de G-bar es la misma, position field, que significa que sean barras apiladas, la escala Y continua con porcentaje, y listo. Ese es el código que corremos. Acá lo vemos en mucho más grande. Este es el código para llegar a esa respuesta. Corremos ese código y nos da la gráfica, y esa gráfica llevó a este cliente a unas decisiones bien interesantes, unas ya ejecutadas, otras que está evaluando. Y como pueden ver, en el día lunes, en donde está el corazoncito ahí arriba, en los días lunes hay un componente fuerte de visitantes que son parejas. Por lo tanto, este cliente se inventó unos planes y unas promociones para que las parejas vayan los lunes, para que vayan a buscar su nave espacial, el producto que quieran. Los sábados y los domingos es el día en que más familias van. Aunque la familia no apareció como un tipo de visitante muy importante, resulta que este cliente tiene dos de sus productos, dos de sus naves enfocada a las familias. Por lo tanto, no podían dejar de vista este target, este tipo de cliente. Entonces, los sábados y los domingos el punto de venta está dispuesto más para recibir niños, con actividades para niños, juegos para niños, pensando en las familias. Y los martes, miércoles y jueves el principal visitante son hombres solos. Esto llevó a una decisión que están evaluando, y es sobre la programación de los vendedores, en donde podrían, al hacer la programación de los vendedores, incluir más vendedoras que vendedores para martes, miércoles y jueves, debido a que van más hombres a la sala. Bueno, ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta de esta historia, y es si coinciden los visitantes de cada producto con los definidos con el target. Esto es bien importante, y sobre todo en términos de inversión en mercadeo, porque se hacen unos esfuerzos en inversiones. Se supone que para que el target que han definido el grupo de mercadeo sea el mismo que vaya al punto de venta. Entonces, para saber si eso coincide, nos sirve una gráfica como esta que estamos viendo, y es visitantes por producto, para saber quiénes están buscando cada tipo de producto o cada nave espacial. Entonces ahí tenemos el demográfico, ahí tenemos unas gráficas de barras, pero las tenemos giradas, ya no son verticales, son horizontales. Tenemos los nombres de los productos, y las barras están llenas de los colores que corresponden al tipo de los clientes. ¿Cómo vamos a hacer esta gráfica? Entonces acá tenemos el código ggplot, otra vez de nuestro dataset que se llama Saturno, en donde acá hay algo bien interesante, en donde le seguimos diciendo que en el eje X va a ir ítem, lo vamos a llenar de demográfico. Luego la gráfica que queremos son barras, por eso dice G-bar, pero queremos que las barras giren. Si no le escribimos el siguiente código, que es chord flip, no nos va a generar la gráfica que queremos. Chord flip es para que la barra se nos gire y nos quede horizontal. Luego los labels, titles, visitantes por producto, y finalmente le hacemos lo mismo que a las anteriores, le quitamos ese fondo gris que no es muy bonito, con tem.
Entonces quitamos el background y todas las grillas, le decimos element blank y nos da una gráfica mucho más limpia. Corremos ese código, RStudio nos deja ver la gráfica y la podemos ver así, visitantes por producto. Entonces ahí vemos quiénes están buscando qué tipo de producto. Resulta que cuando esta información se obtiene y se procesa y se compara con el target que ha definido el equipo de mercadeo, pues aparecen unas sorpresas como esta. En toda la relación que se hizo de los visitantes frente al target en todos los productos, todas cuadraron, o sea, el target definido era el mismo cliente que buscaba el producto, excepto en un producto, en el producto Destiny, que es el tercer producto con mayor tráfico. Resulta que el producto Destiny tiene esos 3 clientes que ven ahí. En primer lugar lo buscan los hombres solos, en segundo lugar lo buscan las parejas y en tercer lugar lo buscan las familias. Pero resulta que son las familias el target que Mercadeo había definido, o sea que toda la publicidad es: compre su nave espacial Destiny porque es la mejor nave para la familia, y resulta que las familias no son el principal visitante. Entonces, ¿esto a qué llevó? A una decisión que consiste en que la gente de Mercadeo debe revisar los mensajes porque le está hablando al cliente equivocado y debe conocer mejor a los compradores del producto, porque todo indica que el cliente cambió. O sea, definieron un cliente y pasó el tiempo y el cliente les cambió y no se dieron cuenta, y esto es importante porque si no se pierde plata. Luego pasamos a un punto interesante de tráfico, que es cuál es el día feliz en el punto de venta, o sea, en qué día tiene menos tráfico para hacer no el happy day, no el happy hour, sino el happy day. Elías les va a contar cómo llegamos a esa respuesta. Bueno, perfecto. En tal sentido de las cosas, primero vamos a ver cómo aparece la distribución de visitas según el día de la semana, ante lo cual podemos ver que tenemos un gráfico de barras con todas las barras en color azul, pero ya se puede distinguir el día de la semana, el cual se está analizando. En tal sentido de las cosas, pues podemos ver aquí el código, que es muy similar a las anteriores gráficas, solo que en este caso colocamos, bueno, la información, el dataset de Saturno, y en el eje X colocamos el día de la semana, para ver cuántas personas nos han visitado en total, y el relleno de las barras en color azul. Después van a poder ver que de una manera más amplia el código. Luego de eso tenemos la misma gráfica, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el promedio de visitas por cada día de la semana? Eso lo vamos a responder con el código que estamos viendo actualmente. Primero que todo hay que hacer una agrupación de variables. Entonces aparece una función que se llama group by. Esa función lo que te hace es declarar un agrupamiento de variables en un dataset. El dataset en este caso es Saturno, que es el mismo con el que hemos hablado. Vamos a hacer el agrupamiento por día de la semana y por fecha. Es decir, que nos va a aparecer la información con las columnas de día, semana y fecha en todas las combinaciones posibles de día, semana y fecha que estén presentes en el dataset. Siguiente paso, vamos a aplicar la función summarize. Con el el agrupamiento ya declarado anteriormente a través de la variable filter1, lo que vamos a realizar es, con esos agrupamientos, un conteo de cada fila, de cada combinación de día, semana y fecha. Ahí lo que vamos a obtener, como les dije, es un conteo, pero luego no solo basta con el conteo, sino que a lo largo de todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vamos a obtener un promedio de visitas por cada día, para lo cual hacemos sobre el dataset Graph Data un agrupamiento por día de semana que lo vamos a declarar en filter 2. Luego reasignamos a Saturno el siguiente valor, que no es más que un resumen, una estadística del promedio del conteo anteriormente obtenido en filter 1 y Graph Data. Luego, ya teniendo ese promedio por todos los 7 días, obtenemos la gráfica que es de nuestro interés, y obviamente los promedios en la última línea lo que hacemos es colocar una función de redondeo que nos redondee a un dígito
el promedio obtenido. Luego, a la hora de graficar, lo que hacemos es, pues de manera muy similar a las anteriores, declaramos que el dataset de nuestro interés es Saturno. Luego de eso, declaramos que el eje X va el día de la semana, en la Y el promedio obtenido por cada día de la semana, en el relleno, el fill, el día de la semana, es decir, que cada día de la semana va a tener un color distinto, con una escala de arco iris, y vamos a hacer una media de esos, una transformación de datos a través de la media. Pero ¿qué pasa con la media de un solo dato? Da el mismo dato, entonces pues eso no va a alterar la naturaleza de los datos. Y geom igual a bar quiere decir que vamos a hacer un gráfico de barras. En ggplot hay varias maneras de decir las cosas. En ese caso lo estamos expresando de esa manera, pero anteriormente lo expresamos de otra manera y está perfectamente bien. Solamente cada quien pues se queda con la que más le convenga o con la que más esté familiarizado. Label igual a prom, ¿qué estamos declarando ahí? Que le vamos a poner unas etiquetas con el promedio encima de la barra. Labs, le colocamos las etiquetas a las diferentes partes en donde se debe colocar etiquetas dentro de la gráfica. Por ejemplo, el título es promedio visitantes, el eje X va al día de la semana, en el eje Y el promedio visitantes, y en la leyenda va algo que se llama día de la semana. Finalmente, en la categoría theme, para el background, element blank, todo eso es muy similar a como se había hecho anteriormente, entonces no debe haber ahí mayor variación. Y además de lo anterior, lo que vamos a hacer es agregarles las etiquetas a través de una función en ggplot que se llama geonText, a través del siguiente código que está ahí. Y luego hacemos la gráfica. ¿Qué nos sale? Pues aquí en la esquina inferior derecha nos sale ya la gráfica. Vamos a verle más detalle en el siguiente slide. ¿Qué podemos observar acá? Ahí en el eje X un día de la semana, en el eje Y un promedio de visitas y un título arriba. Y aparecen las etiquetas encima de cada barra para que uno pueda leer la información de mejor manera. En tal sentido de las cosas, podemos ver que el promedio de visitantes fue mayor el sábado, pero en el viernes fue el menor. Entonces lo que decidieron hacer es un Happy Friday, que no es más que una serie de actividades para que la gente se venga motivada a visitar las tiendas. En tal sentido de las cosas, vamos ahora con el ítem número 6. ¿Cuáles son las inversiones que generan más tráfico en esta sala? Listo, podemos ver una gráfica acá en donde aparecen las diferentes naves, los diferentes motivos por los cuales llegan a las tiendas, o que también son rubros de mercadeo en los cuales invertir. Entonces queremos ver un poco como el tema del retorno a la inversión, ¿no? En tal sentido de las cosas, que tenemos en el siguiente slide, tenemos el código de manera muy similar a los códigos anteriores, solo que el fill va a ser el motivo, y en el eje X vamos a poner el ítem o el artículo a vender, y vamos a hacer un chord flip, que no es más que transponer la gráfica de tal manera que el eje Y se vuelve el X y viceversa. Luego de eso tenemos la gráfica que está en la esquina inferior derecha, que ya es una gráfica que nos da más información, pero podemos ver que de todas maneras es confusa, porque por ejemplo el fucsia de al lado es el mismo, casi que el mismo fucsia de al lado, y el azulito es el mismo del verdecito de al lado. Entonces uno puede leer correctamente la gráfica ni inferir algo verdaderamente valioso de ahí. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Colocarle una escala de colores. En esta escala de colores que nosotros podemos apreciar acá, vemos que hay que tener bastante atención sobre los cibervolantes y el mol lunar y el vecino del planeta. Entonces, ¿qué hacemos? Para llegar a esa gráfica con colores que son contrastantes entre sí, nosotros declaramos una variable que se llama paleta y le asignamos un vector de caracteres. Pero ¿qué son estos caracteres? No son más que códigos hexadesimales de colores. A lo mejor alguien que esté en mercadeo estará familiarizado más con este tema de diseño gráfico, pero así lo puede leer R para desplegar una gráfica.
En tal sentido de las cosas, hacemos la gráfica, la primera línea es muy similar a las anteriores. La segunda línea, aquí es donde está la magia, declaramos que la escala de colores tiene que ser una manual y los valores de esa escala de colores deben corresponder a paleta, es decir, la variable que habíamos declarado anteriormente, que no es más que el vector de cadenas de texto que habíamos declarado anteriormente, ¿no? Entonces, después que sigue guión bar para declarar que estamos hablando de un gráfico de barras, core flip para voltear la gráfica, para transponerla, perdón, y los diferentes arreglos de etiquetas, de título y de estética del gráfico, ¿no? Entonces podemos obtener algo como lo que está en la gráfica. Listo, pero ¿qué pasa en esta gráfica? A pesar de que ya tenemos la escala contrastante de colores, vemos que hay mucha información de categorías de colores en la parte derecha. Luego, ¿no sería mejor de repente ponerlo eso debajo de la gráfica? A lo mejor y sí, intentemos para ver. Luego, es exactamente el mismo código de atrás, pero hacemos un core flip y obtenemos ya una gráfica más leíble. Y entonces, ¿qué pasa? También tenemos que poner el tema de legend position igual a bottom para que la leyenda se vaya a la parte de abajo y no a la derecha, que es el valor por defecto de R. Luego de eso, ahí sí podemos ver que la gráfica es más leíble y tenemos que la recomendación es abrir otro punto de exhibición en otro modo lunar y exhibir Icarus principalmente. Tenemos que también suspender la campaña de Icarus en rayos supersónica. Luego, le retorno el control a mi compañera Sonia. Listo. Bueno, entonces Elías nos llevó a un punto de la historia bien interesante. Vemos ahí que en el producto Icarus, si ven esa franjita bien delgadita, es la inversión, es el tráfico que ha generado la inversión en radio. Resulta que este cliente ha invertido una gran cantidad de dinero en radio, y esa franjita delgadita son solo los clientes que han ido al punto de venta a buscar ese producto solo motivados por radio, o sea que la plata la estaban perdiendo, por eso suspendieron la inversión en radio y la cambiaron por otros estímulos que sí están llevando más gente al punto de venta, como Mall Lunar, esos están en centro comercial, y tener en cuenta también los volantes que han marcado muy bien. Entonces, resumiendo esta historia, estas respuestas a las preguntas, la historia nos quedó de la siguiente manera. Entonces tenemos un punto de venta que se llama Saturno, que vende unas naves espaciales, y las naves que más buscan o que generan más tráfico son estas, Atlantis, Icarus y Destiny. Resulta que el día de menor tráfico, cuando va menos gente, es el viernes, por eso ahora hay un Happy Friday. Los clientes buscan naves diferentes durante la semana, no es que todos los días busquen Atlantis, por eso se ajustó la exhibición, entonces no se exhibe lo mismo todos los días. Los visitantes son diferentes durante la semana, entonces no es que hombre solo sea el cliente que va todos los días, por eso entonces se ajusta a punto de venta, mensajes y vendedores, porque hay unos días en donde van más parejas, otros días más hombres. Otra parte de la historia, la nave más buscada no es la más vendida, eso fue bien importante. Resulta que están buscando más Atlantis, pero no es la que más venden. Entonces una decisión importante fue ajustar la capacitación de los vendedores para que tengan esa capacidad de cierre con ese producto que están preguntando tanto. ¿Qué más sigue en la historia? El target de Destiny no coincide con el visitante, fue también un hallazgo súper importante. Entonces el equipo de mercadeo ha tenido que ajustar el mensaje y conocer muy bien al comprador real, porque ellos definieron un target, pasó el tiempo y se les cambió el comprador. Y finalmente la inversión en radio supersónica no funcionó para Icarus, o sea, han perdido la plata y por eso tuvieron que decidir reemplazarlo por una inversión en Mall Lunar. Entonces este fue el fin de la historia, y les recomendamos entonces, para que puedan seguir fortaleciendo su conocimiento en R, que jueguen con datasets y empiecen a buscar responder a preguntas para armar historias. Aquí pueden ver diferentes fuentes en donde pueden aprender un poquito más de este lenguaje.
Acá están nuestros datos, nuestras cuentas de Twitter de Datelligence, la mía y la de Elías, donde nos pueden también compartir información, hacer preguntas. Y finalmente, si quieren también conocer más de datos, hay un meetup muy interesante que se llama Big Data Colombia. Ahí está el link. Es un grupo bien fuerte donde se hacen presentaciones muy interesantes de análisis de datos. Ya está desde enero del 2015, tiene 2.327 miembros, ya lleva 21 meetups, el próximo es en noviembre 22, quienes no estén en Bogotá igual se conectan, siempre tienen transmisión como la que estamos haciendo en este momento. Al final pues tiene un muy buen espacio de networking para poder hacer intercambio de información. Y acá está la información final pues de ese meetup para que nos podamos ver ahí. Seguimos hablando de cómo hacer que los datos cuenten su historia. Listo, era todo lo que teníamos para contarles el día de hoy. La sección de preguntas, con mucho gusto háganos las preguntas que ustedes consideren y vamos a hacer lo mejor por responderlas. Bueno, si estamos viendo aquí que en el chat que de repente por el momento no hay preguntas, entonces pues si no es más, ya hemos respondido pues las preguntas que se han presentado. Entonces en tal sentido, si de repente no hay más preguntas, con mucho gusto les ayudamos a hacerlo offline y muchas gracias. Muchas gracias.